Hola, mi nombre es Byron Durán y en esta oportunidad voy a hacer un diseño de la pieza que se ve en pantalla con un software de Siemens llamado Chapper 3D. Lo voy a diseñar en un iPad y básicamente el diseño va a consistir en dos fases. Una en donde voy a hacer un boceto de la vista frontal de la pieza para luego darle dimensión de profundidad y así crear la pieza en 3D. Hay que hacer un par de detalles y recortes para la confección de la pieza, pero no es muy complicado. Como dije en un principio, en la primera parte va a ser hacer un boceto. En esta plataforma voy a hacer un dibujo más o menos rápido de lo que sería la pieza en sí, que consiste en la herradura superior, en la parte central un cilindro, y uniendo estas dos piezas va una, una suerte de romboide. Este romboide, eh, bueno, no es recto, así que lo voy a crear a partir de las otras dos formas. Y finalmente, en la parte de acá, se puede ver una especie de, de H, de letra H, que tiene una inclinación respecto a la vertical de 30 grados. Entonces, voy a hacer una estructura parecida a esta a través de dibujos en el software y luego le voy a dar el volumen. Voy a dejar esto acá. Este es el software y voy a comenzar a hacer una pieza desde cero. Lo primero que nos encontramos acá es un espacio tridimensional que yo puedo mover, en el que puedo fijar caras de trabajo correspondiente a la intersección de los ejes X y Z que conforman planos. Los dibujos van a ser hechos en estos planos y bueno, yo en realidad puedo trabajar con cualquiera de estos seis. El plano superior, que corresponde al eje Y y Z, perdón, Y y X, al inferior, que es básicamente cualquiera de las rotaciones que yo pueda hacer en el plano. En, el, en la esquina superior derecha se ve un cubo que muestra más fácilmente cuáles son estos planos en los que yo estoy trabajando. Así que voy a elegir el plano frontal. Sobre este cubo yo puedo seleccionar las unidades en las que quiero trabajar. La pieza, como se puede ver, está hecha en pulgadas. Todas las dimensiones son en pulgadas. Así que como referencia están las pulgadas acá también. Bueno, pasemos a la acción. En el plano frontal, lo primero que voy a hacer es dibujar la parte central. La parte central corresponde a este cilindro, que está conformado básicamente por dos círculos. Para hacer cualquier dibujo yo tengo la opción de hacer bocetos. Cuando entro a los bocetos tengo varias eh, formas disponibles. En este caso están las líneas, rectángulos, círculos y básicamente todas las más básicas. A partir de estas formas básicas yo puedo dibujar lo que sea en realidad. Todo va a tener una complicación dependiendo de qué tan bueno sea el uso de esta herramienta. En la parte de acá se ve que muestran los diámetros de este círculo y de este. El interior va a tener un diámetro de 0,375 pulgadas, que va a ser esto de acá.
Y el otro radio va a ser de 0,75 pulgadas de radio. Entonces, en mi boceto voy a seleccionar un círculo y acá desde el centro voy a definir un círculo. Las dimensiones acá no son importantes porque después las puedo editar. Entonces en este caso lo que me importaba a mí era hacer un círculo. Clicando acá en el número puedo definir cuáles son las dimensiones. El exterior es de 0,75 pulgadas y el interior, también desde el centro, va a tener 0,375 pulgadas de radio. Desde la parte central hasta lo que vendría siendo la parte central de la herradura superior hay una distancia de 2,62 pulgadas. Esa distancia yo la voy a definir con una línea. Entonces desde el centro voy a arrastrar mi línea y voy a definir que tenga 2,62 pulgadas de extensión. Ya tengo la referencia en este punto, que debe ser el punto central de la herradura que se ve acá. Entonces, a partir de esta punta superior de la línea, voy a crear un círculo. Voy a crear un círculo que debe tener un radio exterior de 1,56 pulgadas y el radio interior, creado a partir de otro círculo, tiene 1,12 pulgadas de radio. El romboide lo voy a crear fijándome que tiene en este sector de acá un radio de 0,5 pulgadas que deben ser tangenciales a la superficie de la herradura y del cilindro. Entonces aquí yo voy a crear un círculo y acá voy a crear otro círculo. Debe ser de 0,5 pulgadas de diámetro, de radio, ¿verdad? Y lo que yo debo hacer es moverlo y que quede tangencial a este punto y a este. A este círculo, perdón, y a este. En este software en específico cuento con la opción de hacer restricciones. Son las que se ven al costado derecho, en donde dice paralelo, perpendicular, tangente. Lo que yo voy a hacer es primero seleccionar este círculo que es el superior y en la parte de acá voy a presionar en donde dice bloquear. Eso va a hacer que el círculo básicamente se quede quieto. Voy a seleccionar el círculo con el cual voy a crear el romboide. Voy a seleccionar el círculo grande y les voy a dar la condición de que sean tangentes. A su vez, este círculo también debe ser tangente con este. Entonces también le voy a agregar la restricción. Así es como se ve. Yo perfectamente podría hacer lo mismo para poner el círculo al lado izquierdo, pero existen herramientas que permiten hacer simetrías.
Entonces solamente voy a dejar ese círculo en el lugar momentáneamente, y voy a terminar de hacer la herradura que en la parte superior no es completamente circular. Hasta este punto es parte de un círculo, por lo que yo tendría que tomar el círculo que tengo arriba, cortarlo por la mitad, eliminar la parte superior ahí se ve un poco más claro, y añadir un rectángulo que va a tener las dimensiones que se especifican acá. En este caso 0,38 de altura, que corresponde a esta distancia, y el ancho lo va a definir precisamente la diferencia que hay entre los dos círculos, así que no es algo de lo que me debería preocupar tanto. En el dibujo voy a seleccionar boceto y con la herramienta de línea voy a acercarme, voy a definir desde el centro hacia el extremo una línea. Bueno, ahí se ve que no quedó muy bien esa línea, pero eso no es un problema, porque con las mismas restricciones yo puedo pedir que esta línea con esta sean perpendiculares. Voy a hacerlo, voy a fijar todas estas líneas, bloquear, ahora están fijas en el dibujo, y nuevamente voy a hacer la línea. Y más o menos selecciono la línea, la segunda línea, y aplico la restricción de perpendicularidad. Ya, ahora sí. Ahora sé que esta línea está cortando exactamente en ese sector. Eso es lo que tenemos de boceto hasta el momento. Hablé hace un tiempo de las simetrías que yo podía ocupar. Las simetrías se encuentran en el costado izquierdo, en la pestaña de transformaciones. La última opción dice reflejar. Esta me va a permitir seleccionar una de las formas que yo tengo, definir un eje de simetría, y en este caso yo necesito este círculo, de nuevo, transformar, reflejar. Voy a seleccionar este círculo y lo voy a hacer reflejado respecto al eje Z. Entonces cliqueo el eje Z y ahí aparece la forma que necesitamos. Presiono listo y nuevamente transformar, reflejar. Selecciono ese radio, que era el que iba a dividir la herradura. Selecciono el eje Z, que va a ser el eje al que yo voy a aplicar la simetría, y aparece la segunda línea. Respecto de lo que vendría siendo el dibujo, ya está casi terminada esa parte y la parte central, que corresponde al cilindro. En la herramienta de boceto tengo la opción de recortar, que es la que se ve aquí abajo. Cuando la presiono puedo borrar partes del
de los trazos que yo ya he hecho. Entonces voy a eliminar esta parte y esta, la parte superior del círculo y las dos líneas que están acá. Se va a ver mejor cuando lo borran. Esto ya tiene un parecido mucho más grande a lo que vendría siendo la forma del cuerpo. Adicionalmente, yo tengo que aquí hacer los rectángulos que se ven acá. Esos rectángulos corresponden precisamente a estas formas que están acá. Entonces, aquí se señala la altura, debe ser de 0,38 pulgadas de altura. Y esta distancia va a ser la definida por los mismos radios de la herradura. En la herramienta de boceto voy a seleccionar rectángulo y a partir de este punto voy a crear un rectángulo. Como se ve, tiene un ancho de 0,44 pulgadas, que es la distancia, o sea, perdón, la diferencia entre los dos radios. Y voy a definir esta altura que correspondía a 0,38 pulgadas. En transformar, cliqueo reflejar, selecciono este rectángulo, voy a pinchar el eje Z y listo. Esto es lo que llevo hasta el momento de boceto. Estas son las perspectivas distintas que yo puedo tener de la misma imagen. Aún es bidimensional, así que si yo lo veo de lado, por ejemplo, se ve una línea. La última parte corresponde a este sector que está inclinado. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero definir una línea que va a tener esta distancia. Eso es la suma de 1,38 más 1,62. Va desde la parte central del cilindro y, como había especificado, tiene una inclinación de 30 grados. Entonces, desde este punto hasta acá debe medir 3 pulgadas y debe tener una inclinación de 30 grados. Selecciono en boceto, línea, desde el punto central de acá creo una línea que debe tener 3 pulgadas de largo. Ahora esta línea la debo inclinar. Para hacer eso, primero voy a borrar esta línea ahí, que la había usado como referencia. Simplemente selecciono la línea y la elimino.
esta línea de acá la debo inclinar. Para hacer eso, en transformar, selecciono la opción de mover, girar. Y aquí me pregunta qué es lo que yo deseo mover. Selecciono esta línea, el pivote que voy a usar, y aquí regulo la inclinación que quiero. En este caso van a ser 30 grados. Ya tengo esta línea. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Tengo el cilindro, creo una línea que va en 30 grados. Y lo que yo debo hacer es darle este ancho. Ese ancho corresponde a 0.75 pulgadas. Por lo tanto, desde acá hasta acá deben haber 0.75. Desde el eje hasta cualquiera de los dos extremos van a ser 0,375, que es la mitad. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser definir una línea de 0,375 perpendicular a esta, y luego voy a terminar de unir esta hacia el cilindro. Voy a hacerlo hacia el lado contrario y ya voy a tener la parte frontal, la vista del boceto completa. Después de tener el boceto, simplemente va a quedar dar el carácter tridimensional. Entonces, en boceto, selecciono línea, .375 pulgadas, y le doy la condición de que esta línea con esta sean perpendiculares. Desde este extremo llego al círculo. Podría crear la otra línea de la misma forma que lo hice ahora, o ocupando la herramienta la transformación. Entonces, cliqueo transformación, reflejar, selecciono esa línea y la reflejo respecto a esta. De nuevo, en transformación, cliqueo reflejar, selecciono la línea que quiero reflejar, que en este caso es la de abajo, y lo hago respecto a la central para obtener una parte frontal ya casi terminada. Lo único que queda es eliminar esta línea de acá. Ya tengo el boceto. A partir de este boceto voy a crear tridimensionalidad. Eso lo puedo hacer fijándome aquí en el menú de herramientas. Hay una que se llama extruir, que es la primera. Extruir sirve para dar profundidad a las caras. Le voy a poner una vista un poco en diagonal. Giré el cubo. Antes tenía la cara frontal, ahora lo pongo un poco en diagonal. Como lo que yo tengo es un boceto que tiene cuerpos, figuras cerradas, se ven de ese color celeste. Eso indica que puedo extruirlos. ¿Cómo lo hago?
Voy a cliquear las caras y simplemente las voy a arrastrar. Lo puedo hacer hacia cualquiera de los dos costados. Ahora, ¿cuánto es lo que debo hacerlo? Lo puedo resolver en un dibujo. Yo tengo un cuerpo que es plano, visto desde el costado. Corresponde a la parte de la herradura, el romboide. Esto va a ser la herradura. Este es el romboide. Este es el cilindro. Y esto vendría siendo la curva, la línea curvada. Yo le voy a dar una profundidad hacia acá, a esta cara, de 4,13 pulgadas. Al cilindro, una profundidad total de 3 pulgadas. Al romboide, una profundidad total de 0,94 pulgadas. Y en la herradura superior, una profundidad de 1 pulgada. Con eso voy a lograr que a partir de este plano, que es donde está el boceto, que vendría siendo todo esto, se le dé la profundidad hacia allá. Esas son las flechas que dibujé. Entonces, aquí corresponden específicamente a la profundidad total que van a tener respecto a este plano y el final. Por ejemplo, desde el plano que dibujé, este plano, hasta esa línea, van a ver 4,13 pulgadas. De nuevo, desde el plano hasta el final del cilindro, van a ver estas 3 pulgadas. Desde el plano hasta el final de la profundidad de la herradura, van a ser en total 1 pulgada, porque este diámetro, perdón, esta profundidad corresponde a 0,5. Pero desde el plano hacia el centro de la herradura, o sea, perdón, hacia el frente de la herradura, acá, también hay 0,5. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es dar la profundidad total a cada uno de los cuerpos y después en una segunda extrusión voy a quitársela. Lo que me va a dar como resultado es básicamente esta vista lateral. Que va a corresponder al perfil de la figura. Entonces, de nuevo, tengo mi vista frontal del boceto, lo pongo un poco en diagonal, cliqueo herramientas y extruir. Selecciono las caras que quiero extruir y le asigno una profundidad. En este caso, 1 pulgada. Listo. Esto ya
tiene un poquito más de parecido a la figura que estamos haciendo. Voy a terminar de extruir el resto de las caras. Cliqueo la cara que quiero extruir y le asigno la profundidad. Ahora con el cilindro central hago lo mismo, selecciono la cara y defino la profundidad que va a tener. Herramientas, extruir, pinto la cara que quiero extruir y la profundidad que debe tener. Ahora voy a mirarlo desde el costado izquierdo. Tengo un cuerpo ya consolidado. Lo que voy a hacer es restarle ahora le voy a restar esta parte. Eso lo hago de la misma forma con la herramienta de extrusión. Entonces, herramientas, extruir, pinto la cara y le quito. En este caso le voy a quitar 2,25. Todas estas dimensiones aparecen en la imagen de referencia, así que es cosa de ir restando longitudes para saber cuánto es lo que se tiene que estirar o acortar una de las distancias. Extruir el romboide ahora, que debe tener una profundidad de 0,56. Lo último va a ser nuevamente la herradura. Entonces, herramientas, extruir, pinto las caras que quiero extruir y defino la profundidad, que va a ser 0,5. Listo. Ahora tengo una vista mucho más parecida del cuerpo que estamos haciendo. Básicamente, la parte superior, que corresponde a todo lo que hay desde esta línea hacia allá, ya está terminado. Y lo que hay que hacer ahora es centrarse en esta parte. Entonces, yo me voy a parar en esta perspectiva y voy a trabajar sobre esa cara, que básicamente es esto. Yo voy a realizar un corte demarcando unos rectángulos y estos cortes van a tener una forma así aproximadamente. Entonces yo voy a borrar esto después y voy a tener la forma de hacha. En un principio había especificado que para trabajar en este tipo de software yo trabajo sobre planos. Estos planos en un principio estaban definidos por los ejes, pero ahora yo voy a trabajar sobre esa cara, sobre esta cara. Entonces lo que voy a hacer es primero definir un plano que va a ser el mismo plano de la cara y ahí voy a realizar un boceto. A partir de los bocetos voy a hacer los recortes del cuerpo. Entonces, en el menú de la izquierda,
presiono donde dice agregar. Y la tercera opción, que es plano de construcción. Debo seleccionar el plano respecto al que quiero trabajar. En este caso va a ser el de esa cara. Ya teniendo el plano, puedo trabajar sobre ese plano. Es este de acá. Entonces voy a hacer los recortes que había especificado. Estos cortes deben considerar que acá deben haber 0,5, de acá a acá también. La distancia entre estos dos puntos es de 0,88. De nuevo en la aplicación seleccionamos boceto, rectángulo, y definimos la forma que yo le quiero dar. En la altura de este rectángulo voy a marcar 0,7. Y el ancho es de 0,5. Voy a hacer un rectángulo nuevamente. Que va a ir desde este punto la altura es la misma, pero ahora el ancho debe ser de 0,88. Desde esta cara. Yo debo tener 0,75 pulgadas hasta el cilindro. En este caso está bien. Lo que dice que el diseño va teniendo la forma que debiese. Para seguir haciendo los cortes, debo recortar acá un rectángulo que de ancho va a tener 1,3. Y a ver, va a ser mejor hacerlo desde otro lado. Voy a hacer lo mismo. Este rectángulo va a tener un ancho de 1,13 y esta altura debe ser de 1,38 pulgadas. Tengo estas líneas ahora que demarcan el plano. Entonces, son todos los que necesito. Para eliminar las que no me sirven, voy a boceto, pincho la herramienta de recortar, borro esta línea y esta línea. Cliqueo línea y voy a unir
Y ahora sí. Ahora ya tiene la forma que yo necesitaba. A partir de estas líneas. Esto lo podría dejar aquí. A partir de estas líneas voy a hacer una extrusión para eliminar los segmentos del volumen que no me sirvan. Entonces, cliqueo en herramientas, extruir, pincho la cara que quiero extruir, voy a dar un poquito de perspectiva a esto y simplemente deslizo hasta eliminarla. Aquí no me interesa en realidad la profundidad porque solamente necesito eliminar la parte del cuerpo que no me sirve. De la misma forma, selecciono herramientas, extruir y pinto la cara que quiero extruir. Hago un barrido y se elimina. Listo. Esto ya se parece mucho. Voy a eliminar la visión de las cosas que no necesito. Ya se parece harto a la pieza en específico. Finalmente, solo queda definir el último de los parámetros, que vendría siendo la curva que tienen en esta arista. La arista de acá, de acá, de acá. ¿Eso cómo lo hago? Es súper fácil. Voy a pinchar la arista que quiero redondear y voy a seleccionar la herramienta llamada chaflán filete. Esta flecha que aparece acá, al igual que cuando yo extruyo, me permite hacer un recorte circular o uno que sea plano. En este caso el dibujo especifica que es de un radio de 0,12. Así que hago un poco el recorte y defino que sea de 0,12. No es necesario que haga uno a uno estos recortes. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar cada uno de las aristas y después las voy a redondear. Voy a dejar esto aquí, así un poco más fácil verlo. Vendrían siendo esta, voy a girar el cuerpo, y me parece que la última es la de acá. Ya seleccionadas, me centro en la flecha, hago un recorte y selecciono los 0,12 que necesitaba. La vista que tiene la imagen es algo como esto. Perdón. Ahí se puede notar que el diseño está completado.
y que esta herramienta no es tan difícil de usar. Espero que se haya entendido. Chao.